La primera cicatriz después de emerger. Llega ese instante en el cual has sobrevivido a tu noche más oscura y despiertas ante la verdad más despiadada. Aquello que presenciaste en las profundidades, ninguna otra persona puede comprenderlo realmente. Las palabras fracasan incluso antes de formarse. Quisieras hablar, compartir lo que te sucedió en ese interior. Pero el lenguaje resulta demasiado limitado para esto, demasiado superficial, incapaz de sostener el peso de lo que observaste en tu propio inframundo. Esta primera herida de ascender a la superficie es esa claridad de visión que abre un abismo silencioso entre tú y quienes aún habitan en la superficie. En tu mirada ahora reside algo que ningún abrazo puede alcanzar. Un conocimiento que está más allá del consuelo, más allá de la comprensión. Has regresado, pero no has mejorado. Has vuelto transformado, y esta transformación incluso te asusta a ti mismo. Lo que ahora expongo es la paradoja que Carl Jung comprendió profundamente en el nacimiento del individuo. No retorna una versión mejorada de sí mismo, sino alguien completamente diferente. Este contenido te guiará a través de esa transformación psicológica y espiritual que solamente percibes con verdad cuando ya has cruzado el umbral de esas cosas de las que nadie habla. ¿Qué te aguarda al otro lado de tu metamorfosis más profunda? Exploraremos por qué el mundo se vuelve simultáneamente más transparente y más distante. ¿Por qué se desintegran vínculos que creíste eternos? ¿Y por qué otros se iluminan súbitamente? ¿Qué significa, según Jung, esa terrible libertad que emerge cuando finalmente abrazas aquello que alguna vez rechazaste? Permanece conmigo, porque quizás este sea el único mapa que te ayude a orientarte en este mundo nuevo y extraño al que acabas de llegar. La pérdida que no desaparece. La pérdida que ahora cargas no es la pérdida de una persona o una situación. Es la pérdida de la inocencia espiritual. No existe camino de vuelta hacia esas respuestas que alguna vez te dieron seguridad. No puedes volver a escalar hacia el regazo de las antiguas creencias. La grieta ya está presente, y lo que se filtró a través de ella ha modificado también tu manera de percibir el mundo. Permaneces en la misma habitación, las mismas personas te rodean, y sin embargo, ni siquiera te reconoces a ti mismo. La diferencia es incomprensible. Ellos permanecieron intactos, tú yaces en ruinas por dentro, y aún así saliste con vida. Esto trae consigo el primer silencio, ese que ya siempre te acompañará. No es el silencio por ausencia de palabras, sino el de quien ha visto algo que ya no puede dejar de ver. Jung escribió extensamente sobre el nacimiento del individuo, sobre sumergirse en la oscuridad, sobre enfrentar tu sombra, pero habló menos sobre lo que viene después. Esa soledad radical que comienza con la integración, cuando ya no huyes de ti mismo, cuando finalmente te enfrentas a esas partes tuyas que rechazaste durante toda tu existencia. Y no solo las enfrentas, sino que te sientas junto a ellas. Algo cambia dentro de ti. Ingresas en un espacio psíquico que la mayoría de las personas intenta evitar durante toda su vida. Ya no formas parte del inconsciente colectivo, ya no perteneces a aquellos que buscan seguridad en ilusiones compartidas. Los roles basados en acuerdos, las mentiras cómodas, la realidad común, todo se vuelve transparente, y esta transparencia te expulsa. ¿Has notado que observas a las personas de manera diferente últimamente? No es un juicio, aunque otros podrían malinterpretarlo fácilmente. Es visión clara, cruda, no solicitada, cruelmente precisa. Ves cómo proyectan sus propias sombras sobre sus parejas, sus hijos, sus colegas. Sientes cómo sus heridas no procesadas se mueven en cada una de sus frases. Cuando hablan, no solo escuchas sus palabras, escuchas el miedo detrás de ellas, la evasión, el aferramiento convulsivo a la ilusión de control. Esto sucede cuando alguien integra su propia sombra. Se desarrolla una sensibilidad casi insoportable hacia la evasión de la sombra ajena. La ruptura con el campo común. Jung llamó participación mystique a ese estado en el que te identificas instintivamente con otros. Cuando los límites se disuelven y te vuelves emocionalmente uno con el grupo, pero después de la noche oscura, esta participación se invierte, te desconectas, sales del campo emocional común y esta separación se siente como exilio. Ya no vibras en la misma frecuencia que ellos. Hablan un idioma que ya no penetra hasta tus huesos, y tú irradias en una frecuencia que ellos ya no escuchan. Esta soledad no depende de circunstancias, es ontológica, está presente en el nivel del ser.
Existe una soledad particular que solo resulta familiar para quienes se han reconciliado con lo que otros aún niegan. La luz de tu sombra. Tú ya no niegas tus partes destructivas. Las has observado de cerca, la crueldad, el egoísmo, los impulsos manipuladores, lo que Jung llamó la sombra. Y descubriste que éstas no se oponen a tu luz, sino que tu luz se alimenta de ellas. Mientras tanto, todos a tu alrededor continúan representando un teatro infinitamente agotador. Parecer buenas personas, permanecer aceptables, cumplir con las expectativas. Esto ya no te interesa, ya no puede interesarte. Esa parte murió en el fuego. La lección más difícil es no salvar. Y ahora que ves la herida de otros, la ves demasiado bien. Llega una tentación peligrosa, el deseo de salvarlos, de sacarlos de aquello que solo ellos pueden recorrer. Pero tu propio descenso te enseñó algo. Nadie puede ser salvado de su propia noche oscura. Es un camino que requiere valentía, y cada intento que lo saque de allí prematuramente solo posterga su retorno. Aprendes a estar presente sin reparar nada, a sostener el espacio sin intervenir, a respetar ese derecho sagrado que pertenece a cada ser humano, su propia transformación. Y esto es más difícil de lo que creerías. Cuando el lenguaje ya no es suficiente, algo cambia en tu relación con el lenguaje después de regresar. El deseo de ser comprendido, esa fuerza que impulsa gran parte de la comunicación humana, de pronto comienza a disolverse. Ya no quieres contarlo todo. Comprendes que para que alguien realmente entienda por lo que atravesaste, habría tenido que transitar por los mismos paisajes internos. Las palabras son puentes, sí, pero hay distancias que el lenguaje ya no puede salvar, y entonces aceptas la soledad. No como un problema que resolver, sino como compañera. Se convierte en una presencia silenciosa y digna a tu lado. Las conversaciones superficiales de repente te agotan a nivel físico. Tu cuerpo se retrae cuando alguien pregunta, ¿y cómo estás? Y espera las respuestas ensayadas. Te has bajado de la maquinaria aceitada de la charla social. El ruido de la máquina ahora roza tu sistema nervioso como papel de lija. No porque te creas superior, sino porque has cambiado de frecuencia, estuviste abajo. Y ahora todo lo que solo rasca la superficie parece una ofensa contra la verdad que encontraste con tanto esfuerzo. Ya no buscas conexión, buscas testimonio. No es la vieja forma de conexión lo que te falta. Ahora necesitas testigos, almas que puedan soportar el peso de tu verdad sin querer aligerarla, corregirla o moldearla en algo más cómodo. El ego que quería validación murió. Esa parte tuya que actuaba por aplausos, que medía su valor por el reconocimiento, que buscaba retroalimentación constante, no sobrevivió la noche oscura. No bajas tu verdad, pero tampoco la lanzas sin invitación. Esto requiere una presencia extremadamente calibrada. No es debilidad, es maestría. Saber cuándo hablar y cuándo permanecer callado, no porque temas el rechazo, sino porque honras el ritmo de cada alma. El liderazgo sin seguidores. Algo curioso sucede cuando regresas transformado. Las personas te sienten antes de comprenderte. Hay algo en tu presencia que incomoda y atrae simultáneamente. No predicas, no aconsejas, simplemente existes de manera diferente. Y esa existencia diferente ya es perturbadora para quienes aún viven en negación. Te conviertes en un tipo de liderazgo muy peculiar, uno que no requiere seguidores. No porque lo rechaces, sino porque el viaje que hiciste no puede ser delegado.
Cada uno debe descender por sí mismo. Tu papel no es mostrar el camino, sino demostrar que se puede caminar. No prometes salvación, encarnas posibilidad. Y aquellos que están listos lo sentirán, aunque no puedan nombrarlo todavía. El despertar solitario. Quizás la comprensión más difícil sea esta. Estás despierto en un mundo que duerme. No por superioridad, sino por experiencia. Has visto lo que otros evitan ver. Has sentido lo que otros se niegan a sentir. Y esta vigilia te aísla de manera profunda. La mayoría vive en un trance consensuado, una hipnosis colectiva donde ciertas preguntas nunca se formulan, ciertas verdades nunca se tocan, ciertos dolores nunca se sienten. Tú saliste de ese trance, y ahora observas desde fuera cómo se despliega el sueño colectivo. Ves los hilos, las proyecciones, los mecanismos de defensa funcionando perfectamente. No juzgas, porque recuerdas haber estado allí también. Pero tampoco puedes regresar. Una vez que despiertas, el sueño ya no te sostiene. La responsabilidad sin autoridad. Con esta claridad llega una carga inesperada. Te vuelves guardián de algo que no elegiste proteger. Portas un conocimiento que otros necesitarán cuando llegue su hora, pero que no puedes simplemente compartir. Porque el conocimiento nacido de la experiencia interior no se transmite, se reconoce. No tienes autoridad formal, ningún título que te nombre guía. Y sin embargo, te encuentras sosteniendo espacio para transformaciones que apenas están comenzando en otros. Esta es una de las paradojas más extrañas del retorno. Cargas algo valioso sin permiso para entregarlo, sabiendo que solo puede ser reclamado, nunca dado. La ética del silencio. Aprendes a callarte más de lo que hablas. No por miedo, sino por respeto. Respeto por el tiempo que cada persona necesita. Respeto por la maduración que no puede apresurarse. Respeto por el misterio de cada camino individual. Ves a alguien acercándose al borde de su propia noche oscura. Reconoces las señales porque las viviste. El impulso de advertir es poderoso. Pero aprendiste algo crucial. La advertencia no previene el descenso, solo lo retrasa. Y cada retraso hace el eventual descenso más violento. Entonces te quedas callado. Presencias. Esperas. Y cuando finalmente pregunten, cuando la pregunta brote desde su propia desesperación y no desde curiosidad casual, entonces hablas. Pero incluso entonces, hablas poco. Porque las palabras más poderosas son las que dices más tarde, cuando el otro ya está listo para escucharlas. El regalo de la extrañeza. Existe algo liberador en ya no encajar. Al principio duele, la sensación de no pertenecer completamente a ningún espacio. Pero con el tiempo esta extrañeza se convierte en tu mayor recurso. Te da movilidad. No estás atado a ninguna tribu, ninguna ideología, ninguna identidad colectiva. Puedes moverte entre mundos sin ser capturado por ninguno. Puedes hablar múltiples lenguajes emocionales sin perder el tuyo. Esta marginalidad te otorga perspectiva que aquellos completamente inmersos en un solo mundo nunca tendrán. Ves los patrones porque no estás ciego por pertenencia. Percibes las limitaciones de cada sistema porque no estás investido en defenderlo. La creatividad que nace del abismo. Algo extraño sucede con tu expresión creativa después del descenso. Todo lo que crees, escribes o expresas lleva una marca particular. No es solo talento o técnica, es que has tocado algo primordial, y eso deja una huella en todo lo que produces. Tu trabajo porta una autenticidad que no puede fabricarse. Viene del lugar donde estuviste, del material psíquico que procesaste. Las personas lo sienten aunque no puedan explicarlo. Hay algo en tu creación que resuena en lugares profundos, porque brota de profundidades reales. No es que hayas mejorado como artista o pensador, es que ahora creas desde una fuente diferente. Ya no intentas impresionar o complacer. Creas porque algo dentro tuyo necesita expresarse, y esa necesidad es más fuerte que cualquier búsqueda de aprobación. Los que no volvieron. Hay un duelo particular que pocos mencionan. El duelo por quienes no lograron regresar. No hablo necesariamente de muerte física, aunque eso también ocurre. Hablo de aquellos que descendieron y se perdieron allí, que se quedaron atrapados en la identificación con la sombra, que nunca lograron integrar lo que encontraron. Los ves ocasionalmente, almas que llevan la marca del descenso, pero no la sabiduría del retorno.
Se volvieron amargos en lugar de sabios, cínicos en lugar de compasivos, destructivos en lugar de integrados. Mirándolo reconoces cuán fácil habría sido quedarte tú también. Y sientes una gratitud silenciosa por las fuerzas invisibles que te ayudaron a regresar. La soledad compartida. Y entonces, en el momento menos esperado, encuentras a otro como tú. No necesitan presentaciones elaboradas. Se reconocen en la forma de sostener el silencio, en la calidad de su presencia, en cómo hablan sobre cosas profundas, sin dramatismo innecesario. Estas conexiones son raras pero intensamente reales. Con estas personas puedes ser completamente tú mismo. No hay necesidad de traducir tu experiencia, ni de amortiguar tu intensidad, ni de fingir ser más simple de lo que eres. Simplemente existes, y es suficiente. Estas relaciones no siguen las reglas convencionales. Pueden ser breves o durar décadas. Pueden ser intensamente cercanas o mantenerse en contactos esporádicos. La forma no importa. Lo que importa es esa cualidad de reconocimiento mutuo, de verse realmente. El colapso del tiempo lineal. Tu relación con el tiempo cambia después del descenso. El pasado ya no es una línea que te conduce al presente. Es más como capas que existen simultáneamente. Tu yo anterior, el que descendió, el que se transformó, el que regresó, todos coexisten de alguna manera. Esto te da una relación extraña con tu propia historia. Ya no te identificas completamente con quien eras, pero tampoco puedes negar esa continuidad. Eres y no eres la misma persona. Esta paradoja deja de ser problema y se convierte en tu forma de ser. También percibes el tiempo de manera diferente en otros. Ves dónde están en su viaje, no cronológicamente, sino psicológicamente. Reconoces las etapas porque las viviste. Y esto te da una paciencia inusual con procesos que otros considerarían demasiado lentos o complicados. El precio y el premio. Si fueras completamente honesto sobre el costo de esta transformación, ¿volverías a elegirla? La pregunta es académica porque no hay elección real. Una vez que el proceso comienza, solo puedes atravesarlo o resistirlo, y la resistencia solo multiplica el sufrimiento. Pero aún así, la pregunta permanece. Porque el precio fue alto. Perdiste relaciones, identidades, certezas, la comodidad de pertenecer completamente a algo. Pagaste con confusión, dolor, aislamiento, noches donde no estabas seguro de quién eras. ¿Y el premio? No es lo que esperabas. No vinieron respuestas definitivas, ni paz permanente, ni final feliz convencional. El premio es más sutil y más profundo. Es la capacidad de habitar tu propia vida sin necesitar que sea otra cosa. Es la libertad de ser exactamente quien eres sin disculpas. Es el fin de la guerra interna. Es, paradójicamente, la capacidad de abrazar tanto la luz como la oscuridad, sin identificarte completamente con ninguna. De ser humano completamente, con toda la complejidad y contradicción que eso implica. La transmisión silenciosa. Ahora cargas algo que otros necesitarán eventualmente. No lo elegiste, lo heredaste. No elegiste este papel, pero ahora eres quien guarda la herida integrada, quien recuerda lo que solo la caída puede enseñar. Comprendes cosas sobre la psique humana que no pueden aprenderse en libros. Cosas que solo sabes cuando has estado cara a cara con tu propia profundidad. El conocimiento que no ocultas, simplemente no compartes con cualquiera. Lo que ahora sabes, no lo proteges escondiéndolo, sino abriéndolo solo a quienes están listos, quienes no lo pidieron fácilmente, quienes pagaron el precio del enfrentamiento interno, quienes descendieron a su propia profundidad y no huyeron de ella. Hay un fenómeno que Jung notó, pero raramente enfatizó. La transmisión silenciosa, cuando no hay enseñanza, no hay palabras, no hay método, solo presencia. Y esta mera existencia ya es permiso en sí misma, permiso para otros de que también inicien su descenso. Tu supervivencia autoriza su caída, tu integración invita a su trabajo con la sombra. El puro hecho de que existas ya comunica, es posible ir hacia la oscuridad y regresar. Y lo que te espera allí es más real que cualquier cosa que hayas conocido antes. La libertad de la aceptación. Y cuando has aceptado completamente este camino, llega algo extraordinariamente libre. Ya no esperas que alguien comprenda por lo que pasaste.
Sueltas la necesidad de que tu transformación tenga sentido en los ojos de otros. Aceptas que este camino es solo tuyo. Puede ser ilegible para otros, pero no por eso menos real. Y entonces los encuentras, esas almas raras a quienes no necesitas explicar nada, porque ellos también estuvieron en su propio inframundo. Se reconocen instantáneamente, no en palabras, sino en la sintonía, en esa frecuencia característica que solo irradia quien ya murió y renació mientras seguía respirando. El retorno que ya no es retorno. Crees que regresaste, pero este ya no es el mismo lugar. Caminas sobre la misma tierra, pero tus pies ya no pertenecen a la misma gravedad. El mundo no cambió, pero tu relación con él se transformó radicalmente. Estás aquí, y sin embargo no completamente. Estás presente en la vida, pero no estás en ella como antes. Este es el estado entre dos mundos. No completamente aquí, pero tampoco completamente allá. Probablemente permanezca, y de manera extraña encuentras paz en esta transitoriedad constante. Disoluciones silenciosas, las viejas conexiones se disuelven sin discusiones. No sucede nada dramático, simplemente se caen, como las hojas de otoño de la rama. No porque alguien cometiera un error, sino porque las vibraciones ya no coinciden, ya no encajas en esos espacios. Las conversaciones que una vez te cautivaron, ahora suenan vacías. Las cosas que una vez te consumieron, ahora parecen distantes. Los valores bajo los cuales organizabas tu vida ya no te hablan. Esta disolución no requiere fuerza, no exige decisiones, solo rendición, la aceptación de que algo ya se completó y es momento de soltar. Cierre. La enseñanza sin enseñanza. La fase final no es el retorno, sino la presencia entre ambos. No como maestro, no como guía, no como iluminado, sino como humano que recorrió el camino y no señala la dirección, solo está allí y permanece contigo en la oscuridad. El silencio que ya no es soledad. La soledad dejó de ser un estado transitorio. No es una fase que superas para volver a la conexión. Esto es importante. No estás solo porque estés sanando. Estás solo porque sanaste hacia una frecuencia que pocos alcanzan. Y hay una paz profunda cuando finalmente dejas de luchar contra esta realidad. El intento agotado de tender puentes sobre algo que es infranqueable, de traducir lo que es intraducible, de conectar donde no hay nivel de conciencia común. Todo esto puede finalmente aquietarse. Aceptas la soledad como estado natural, y en esta aceptación, la soledad se transforma, no es carencia, sino hogar. No sanaste, te transformaste. La noche oscura no te sanó, te transformó, y esta diferencia lo cambia todo. La sanación significa regresar a alguna integridad antigua. La transformación significa convertirte en algo que antes ni siquiera existía. No recolectaste tu antiguo yo, quien eras antes de la crisis. Esa persona desapareció. Y es bueno que desapareciera. En su lugar nació alguien más. Alguien que ni siquiera podrías haber imaginado antes. Alguien forjado por la oscuridad y templado por el silencio. Esta transformación es irreversible y total. La soledad se convierte en santuario. La rendición final llega cuando sueltas ese anhelo de que alguien comprenda por lo que atravesaste. Y en ese momento, cuando aceptas que tu transformación es solo tuya, sucede algo silencioso pero profundamente resintonizador. La soledad que hasta ahora parecía castigo se convierte en santuario, y en este espacio, en esta amplitud, finalmente los encuentras. No son muchos, pero son suficientes, aquellos que hablan tu idioma porque también lo aprendieron en el inframundo. El reconocimiento es instantáneo, sin palabras. Sucede en una mirada, incluso antes de que alguien hable. Ellos ahora son tuyos. No aquellos que te conocieron antes, no aquellos que observaron tus cambios desde afuera, sino aquellos que descendieron a su propia oscuridad y ahora cargan el mismo silencio que tú. Jung conocía perfectamente este camino. El nacimiento del individuo siempre es solitario. Sabía que convertirte en ti mismo implica abandonar la comodidad colectiva, las ilusiones compartidas, la prisión mental consensuada, donde todos pueden permanecer en paz, solo que no pueden despertar. Sabía que la psicología vio que el precio de la totalidad psicológica se mide en aquellas relaciones que ya no pueden sostener la verdad en la que te convertiste. Y sabía que la recompensa no es el aplauso de las masas, sino el reconocimiento de los pocos que realizaron el mismo trabajo sagrado. La paradoja. Te volviste más y más irreconocible.
Lo que ahora ves claramente después de la noche oscura, la mayoría nunca lo verá. No porque sean incapaces, sino porque no están dispuestos. El precio es demasiado alto, el riesgo demasiado grande, la incomodidad demasiado intensa. Así que ellos permanecen en la superficie, tú habitas la profundidad. Y esta distancia entre ustedes nunca desaparecerá completamente. Esta es la paradoja final de la transformación. Eres cada vez más tú mismo y cada vez menos reconocible. Encuentras tu verdad y mientras tanto pierdes tu tribu. Lo ganas todo y sueltas a quienes no pueden acompañarte en este nuevo territorio conquistado. Pero también ves esto. Ves el regalo que yace en el aislamiento. Finalmente eres libre. Libre de no tener que actuar. Libre de no tener que dar explicaciones. Libre de no agotarte haciendo digerible tu ser para quienes de todas formas no podrían recibir tu verdad. Libre de ser exactamente como la oscuridad te mostró. Sin disculpas, sin traducción, sin concesiones. Y esta libertad, este permiso radical para existir, esto es por lo que atravesaste el inframundo. Esta es la recompensa que sostiene todas las pérdidas. Si te reconoces en esto, si en esta historia también te reconoces, si estas palabras llegan a ese lugar donde solo cabe la verdad, entonces suscríbete al canal. Este espacio es para quienes ya pasaron por el fuego y ahora ven con otros ojos. Escribe una palabra en los comentarios, solo una. Una sola palabra que exprese dónde te encuentras ahora en tu propia transformación. No hace falta explicación. Quienes saben, comprenderán. Y no olvides que tu valentía, el hecho de que miraste hacia la oscuridad, da permiso a otros para que enfrenten la suya. Tu integración es un regalo para el colectivo, incluso si éste no lo reconoce. Continúa tu camino. Aquellos que deben encontrarte reconocerán la luz que portas. Incluso si aún está cubierta por un velo.